brevemente. Bueno, yo iba a hablar de un presidente que se autopercibe progresista, pero que es conservador. Y quisiera escuchar a toda la dirigencia política hablando de este tema, El Frente de Todos, Juntos por el Cambio, ministros, todo el mundo habla de todo acá. Que hablen de esto también. Aparte no tengan miedo de perder el voto. No tengan miedo de perder un voto, porque esto es un problema, atraviesa el tema de género, atraviesa el tema de esto, de ser progresista o conservador. A ver si somos tan progresistas con cuestiones como esta. Perdón, ¿qué me decías? No, que una de las causas que tiene es con una menor, de acoso sexual con una menor de 17 años, una militante K, que nadie salió a defender. Bueno. Ayer, además de retar a los argentinos por comprar dólares, en vez de quedarnos con los pesos que todos los días se desvalorizan un poco más, el presidente Alberto Fernández nos explicó que hay dos proyectos de país en pugna. Uno progresista, representado por el gobierno, y otro conservador, representados por quienes se oponen a lo que está haciendo el oficialismo. O sea, el presidente y el Frente de Todos son todos progres, y el resto del país somos todos conservadores. Gorila, conservadores, opulentos. Nosotros casi todos los días repasamos aquí una de las políticas centrales del gobierno, una por una, y cada tanto revisamos la definición de las palabras junto con Federico Andajasi, porque es muy importante la definición de la palabra. Yo particularmente, porque quiero saber, cuando leo los diarios, si estoy un poco loco, si las cosas se dieron vuelta y no nos enteramos, o si el significado de las palabras y los hechos siguen siendo los mismos que de antes de la pandemia, por ejemplo. Es evidente que el Alberto Fernández modelo 2020 defiende la versión del progresismo es igual a igualitarismo. Repito, igualitarismo, algo muy distinto a la búsqueda de la reducción de la desigualdad. Hay una diferencia, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, igualitarismo, ¿saben qué es el igualitarismo? Somos todos iguales. Vos sos igual a mí, Guadalupe es igual a mí, Hugo Machiavelli, Franquito, somos todos... ¡Mentira! ¡Mentira! Que eso no es así ni en el marxismo. Pero exactamente. Ni en el marxismo. Exactamente. ¿Es para qué negarlo que todos seamos iguales? Una expresión de deseo más que populista, hipócrita. Si al presidente le da vergüenza la opulencia de la ciudad y entonces quiere quitarle algo de lo que supone que le sobra para dárselo a los otros, tiene que explicar por qué. ¿Creerá de verdad que este ejercicio paternalista y demagógico nos hará a todos iguales como por arte de magia? Si fuésemos todos iguales, cualquiera, por ejemplo, podría estar en el lugar del presidente. Somos todos iguales, a mí dame la presidencia, ¿está bien? ¿Qué crees? ¿Por ser presidente de la Corte Suprema? No, ¿Qué te gustaría? ¿El ministerio? Ministro de Economía. ¿Qué te gustaría? Y a mí dame cultura. Ya que Ok, estamos, ¿vos claro. te gustaría algo? Cancillería. Listo, somos todos iguales. ¿Vos qué querés? Ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. Bueno, te vamos a dar ciencia y tecnología. Si somos todos iguales. Y una pizza también. Bueno. Y Alberto Fernández podría estar en el lugar de cualquiera. De cualquiera. Pero progresismo real, en cambio, es otra cosa. Es crecimiento, es mérito, perdón. ¿Qué problema tienen con el mérito y la palabra mérito y el mérito de verdad? Es aumento de la riqueza individual y colectiva. Es crecimiento patrimonial. ¿Cuál es el problema con el crecimiento patrimonial si es bien habido? Es crecimiento cultural. Y no tiene un solo motor que lo empuje. No puede el Estado manejarlo todo. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Porque termina siendo tan pesado y burocrático que al final no termina beneficiando a nadie. Mira, no está mal que el Estado regule parte de la economía. En los países serios son equilibrados. Lo que está mal es que se transforme en el centro de todo el Estado, que ahogue al sector productivo con cientos de impuestos y miles de regulaciones. Los impuestos que hay en Argentina parece que es el país que más impuestos tiene y las regulaciones ni hablar, ¿no? Argentina tiene miles y miles y miles y miles de regulaciones. Detrás de cada regulación hay un negocito, una coima del funcionario del Estado y el empresario o el sector que se beneficia con esa regulación.
progresista no es ser un jefe de Estado que está todo el día levantando el dedito, retándonos, diciéndonos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Como si comprar dólares para defendernos de la inflación fuera un delito. Ahí tenés, mira, para no irnos a la prehistoria. Lo que pasó con el ingreso familiar de emergencia, el IFE, en este gobierno, pseudo progre e igualitarista, y de izquierda tampoco, muchachos, no se la crean. ¿Qué izquierda? Si tiene un nivel de autoritarismo que es de la peor derecha mundial. ¿Cuánto estuvieron para acomodarse y empezar a pagar el IFE en tiempo y forma? ¿3 meses, 4 meses? Sí, prácticamente, Bueno. exactamente. Y llevamos prácticamente 6 meses de pandemia y recién todavía hay gente que no cobró el tercer IFE. Bueno, ¿dónde está el Estado ahí? Es un Estado ineficiente. O sea, con el piripipí nosotros somos un Estado presente, que te ayudamos, el subsidio, mira el IFE. Y todavía hay gente que no cobró el ingreso familiar de emergencia en tiempo y forma. Sigue con demora. ¿Cuántos son los millones de argentinos que recibieron el IFE? ¿10 9 millones? millones. 9 9 millones. millones. Bueno, casi 10 millones de argentinos que lo necesitaban. Cuando los terminen de cobrar, suponete que funcione todo bien, los terminen de cobrar. ¿Cuál es el efecto progresista y enriquecedor que va a tener en sus vidas? A ver, yo no te quiero correr ni volver loco. Vos que estás cobrando el IFE, ¿a vos te hace bien eso? Yo el otro día salí a la calle y vi gente que empezaba, en el rubro gastronómico, vi gente que empezaba a trabajar, recién arrancaba. ¿Y cómo te va? Y más o menos, las mesas por acá, más. ¿Y vas a volver a facturar? No, volver a facturarlo. Pero ¿sabés lo que me pasa? Me siento Claro. tan emocionado, todos estaban emocionados, ¿eh? El dueño del boliche, los mozos, todo. Eso es el trabajo, dignidad, emoción, que tiene que ver con la vida, es vital. ¿Te parece con sinceridad que gente que trabajó toda su vida va a sentirse y ser mejor porque el Estado le facilite el equivalente a ver, 70 o 80 dólares por mes serían 10 lucas? No, prácticamente 60 dólares. Bueno, 60 62, 63 dólares. 62 dólares por mes. Sin una contraprestación a cambio. Entonces, el IFE de progresista no tiene nada. Es un parche a la necesidad extrema. No hay nada más conservador y reaccionario que repartir algo necesario y urgente, pero durante años y años. ¿Vos empezaste a contar los años que tienen los planes sociales en la Argentina? Empezaron masivamente en 2002. Exacto. Cada vez son más, ¿no? No sé Claro. cuántos eran, pero a mí un día me lo contó Duvalde. Creo que empezaron con miles, ¿viste? Empezaron y ahora son millones. Se supone que eran provisorios. Bueno, se supone que eran provisorios. Eso no es progresismo. Ni siquiera es peronismo. Es limosna. Porque te vuelve un inútil. Te embrutece. Y si quieren saber cómo funciona la economía real, crucen los datos de quienes reciben el IFE con el de los argentinos que estuvieron comprando unos pocos dólares para que no se los coma el león de la pobreza. Los van a encontrar a todos ahí. Viste que todos los que tuvieron, No, todos los además que cobraron lo- IFE, ahora no van a poder comprar más. Además, los IFE, los 5 millones de IFE, de personas que compraron dólar ahorro, también es una IFE de la clase media, porque es un subsidio de prácticamente, dependiendo la cotización del dólar paralelo en cada momento, entre 6.000 y 7.000 pesos por mes para los que pudieron acceder a esas divisas. Así que, si sumás, son muchos más los planes que reparte el gobierno a diestra y siniestra. De hecho, de los 10 millones de IFEs, son 9 millones de IFEs, no son obviamente para familias de recursos económicos bajos, porque hay 12 millones de familias en Argentina. 3/4 partes de las familias argentinas cobraron el IFE, entonces. ¿O no es IFE? ¿O la F de familiar hay que sacárselo? Bueno, porque no es un ingreso por familia. Buena pregunta. Pero volvamos al concepto de qué es lo progresista y qué es lo conservador. Después quiero que se sume Federico porque él sabe correctamente la definición de las palabras. Hablemos de las tomas, por ejemplo. En mi opinión, no hay nada más conservador que usar a los pobres para que ocupen las tierras que ya tienen dueño o dueño. Eso es conservador, es ir para atrás. Y después pedirles el voto, ¿eh? Porque no es que van y le dicen, no es que son buenos en el frente de todo y te dicen, che, nosotros somos comprensivos con la gente. Primero hay un grupo que los manda. Y detrás de eso le piden el voto. No hay nada más conservador que obligarlos a tomar las tierras, empujarlos, pedirles el voto.
mandarlos con su familia a resistir, hasta generar una situación de hecho. Y cuando pasan las elecciones, abandonarlos a su suerte. Porque esta es una otra cara de las tomas. Cuando pasan las elecciones, se enfrían todos y los echan de una patada en el... A vos que estás tomando parte de la tierra, en Guernica o donde sea, mirá que después de las elecciones no aparecen más estos muchachos, ¿eh? Eso es lo que hacía el Partido Conservador en la época del hombre de la esquina rosada, ¿te acordás? Bueno, fines del siglo XIX. El hombre de la esquina rosada, Borges. Claro, Borges, ¿te acordás? Bueno, ese cuchillero era un puntero del Partido Conservador, que hacían exactamente estas mismas cosas. Son conservadores. ¿Mm? Lo progresista, lo moderno de verdad, si hablamos de barrios, son los planes rectores de urbanizaciones de los barrios humildes, como algunos, no todos, que existen en la ciudad de Buenos Aires. Porque esos planes incluyen título de propiedad y pagos mínimos de hipoteca, pero pagos mínimos de hipoteca. ¿Sabés qué orgulloso se siente gente que yo conozco, el barrio 2020 o del barrio 31, cuando tiene que pagar su terreno en cómodas cuotas, ¿eh? Pero es de él y con su sello y con su responsabilidad? Construcción de barrios populares donde se empieza a comprar y vender en blanco, todavía no lo pueden hacer, porque se entiende que la economía formal es la que termina ayudando al prójimo a vivir más y mejor. Eso es progresismo. ¿Qué es progresista y qué es conservador? Progresista es respetar la división de poderes. Eso es recontra, moderno y progre. Y no defender a los funcionarios corruptos, aunque sean de la misma fuerza política. Che, vos, yo no sé si lo tenés ahora para mostrármelo, pero ustedes, está circulando un video de María Eugenia Bielsa en el medio de, Sí. en el medio de la campaña electoral. Yo recuerdo cuando lo dijo. Sí. Lo que pasa es que había campaña electoral y María Eugenia Bielsa es muy sincera. Dijo, che, muchacho, acá adentro nosotros, yo la voy a apoyar a Cristina, no se preocupen, porque papá, pero acá adentro tenemos chorro, gente que roba. Eso es, ¿robar es progre? ¿Robar es progre? Cuando lo tengas, decímelo. Progresista no es manipular las estadísticas del INDEC, como lo hicieron, ni dejar de medir la pobreza cuando les conviene, como lo hizo Kicillof. Eso no es progresista, es conservador. Progresista es no mentir, ni cambiar de idea cada 5 minutos. Y a mí no me molesta que la gente pueda cambiar de idea. Lo que me molesta es que cambie cada 5 minutos de idea y que vaya, sea un lunes el barra brava de River y el martes sea el barra brava de Boca. Progresista es reconocer errores de gestión. Hace 9 meses que están gobernando. ¿No tienen un solo error de gestión? Yo no lo oí al presidente ni a ninguno de sus ministros decir, me equivoqué. No digo que lo digan cada 5 minutos, ¿no? Progresista no es echar la mitad de la culpa a la pandemia y la otra mitad al gobierno que ya no está más. Debe tener parte de la culpa. Ahora, ¿toda la culpa la tiene el gobierno que ya no está más? El gobierno de Alberto Fernández y el gobierno de Cristina Fernández es un gobierno conservador con un discurso progresista. Porque apoyar hoy la bandera del feminismo, esto también, muchachos, no se vayan a enojar. Apoyar hoy la bandera del feminismo, la separación de la Iglesia y del Estado, la diversidad sexual, las políticas de género, está muy bien. Ahora, no tiene ningún costo, ¿eh? No tiene ningún costo. ¿Quién? ¿Tenés algún problema con la diversidad sexual? ¿Con el feminismo? ¿Con la elección sexual? ¿Hubo la diversidad sexual? No, somos todos. Separación de Iglesia y del Estado, ningún problema. Política de género, sí. Cupo femenino, sí, también. ¿Cuál es el costo? ¿Incorporar el lenguaje inclusivo en los textos oficiales? ¿Cuál es el costo? Humo, muchachos. Humo. Y eso no nos va a hacer mejores de la noche a la mañana, ¿eh? Progresista sería, para el presidente y para el gobierno, sacarse de encima a Cristina Fernández, una líder absolutista, autoritaria y muy poco democrática. Progresista sería, en el albertismo, si existiera, salir a disputar políticamente el poder a los chicos grandes de la cámpora, que son soviéticos, recontra autoritarios, soviéticos. Cuando tienen un problemita de esto, como lo tuvieron con un militante de la cámpora que acosaba sexualmente y tenía problemas, lo esconden los muchachos.
Lo esconden. Así que no son nada progre ni nada moderno. Son tan machirulo o más machirulo que cualquiera. ¿Mm? Conservador es seguir haciendo política con el látigo y la chequera. Y progresista sería no amenazar con un juicio político al presidente de la Corte, lo acaban de hacer, solo porque convocó a sus pares para tratar el apartamiento de 3 camaristas que no son obedientes a los caprichos de Cristina. Progresista y revolucionario sería empezar a cumplir las 2 grandes promesas de campaña que hizo Alberto Fernández y que todavía siguen ahí, colgadas del pincel, de un discurso cada vez más hueco. Una, empezar a encender la economía. Yo ni hablo de llenar la heladera, ¿eh? Encendamos la economía. Un poquito, un fosforito, póngale un poquito. Y 2, ubicarse por encima de la grieta. La venganza y el capricho de la impunidad. Eso